Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública, sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Comprendo lo difícil que resulta prolongar aún 2 semanas más este esfuerzo y este sacrificio. El señor Ábalos, tanto en su domicilio del Viso, que la casa en la que le pone el Ministerio de Transportes, y en el propio despacho del Ministerio, se le entregó dinero. Días frenéticos para muchos de nosotros, también obligados a actuar y tomar decisiones que jamás habíamos imaginado. Y yo le digo al señor García, ¿ahora qué vamos a hacer con estos 4 millones de mascarillas? Bueno, necesito duplicar el pedido. Al rato me llama y me dice, ya está solucionado. Dar 10.000 euros mensuales a una persona que te está diciendo que te va a conseguir contratos públicos es risorio cuando estamos hablando de millones de euros en contratos públicos. Bueno, teníamos mucha ansiedad por conseguir el material, mucha. Estamos en 2020, estalla una pandemia mundial y todas las administraciones, ya no solo en España, sino en el resto del mundo, empiezan o entran en una carrera enfurecida por conseguir ese material sanitario para proteger a la población. Se permitió adjudicar contratos prácticamente a dedo, sin concurrencia de ofertas, sin límites de precios y sin tener ni siquiera que acreditar un mínimo de solvencia, ¿no? En 2021, Alfonso Serrano, diputado del PP, presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción en la que da cuenta de diferentes contratos que podrían ser fraudulentos. La Fiscalía Anticorrupción declara secretas esas diligencias preprocesales e inicia, junto con la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil, una investigación. Y finalmente acaban destapando una presunta red de comisiones que se lucraba gracias a esos contratos de compra de mascarillas. A medida que avanza la investigación, aparecen indicios de que Koldo García, que entonces era un asesor de José Luis Ábalos, que era desconocido para el gran público, gestiona contactos y pagos dentro de esta trama. Cuando registran la casa de Koldo, la UCO se incauta de más de una veintena de teléfonos móviles, de varios discos duros, y entre todo ese material encuentran unos mensajes donde se habla de dinero en un lenguaje en clave. Según la policía, las chistorras eran billetes de 500 euros, los soles eran billetes de 200, las lechugas de 100 y los folios eran dinero en efectivo, por lo que se especula con posibles mordidas por adjudicaciones en contratos del Ministerio. Después de las primeras pesquisas, a los pocos meses, en octubre de 2024, ya se pone el foco también en la persona del ministro José Luis Ábalos. Las investigaciones desvelan que el virus de la corrupción llevaba años en el Ministerio de Transportes y dibujan un triángulo de corrupción formado por el ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Somos el enemigo público número 1 de la derecha, porque nuestros enemigos son la corrupción, la desigualdad y la falta de oportunidades a la gente joven que ha traído la derecha a este país. Podríamos decir que todo empieza en 2017, justo cuando José Luis Ábalos, al que en la trama le conocían como el jefe o como Goblins, está a punto de acceder al poder. Gracias, de verdad. En ese momento apoya incondicionalmente a Pedro Sánchez en la campaña por las primarias del PSOE y cuando Sánchez gana esas primarias, Ábalos pasa a ser el número 3 del partido y un hombre muy poderoso en el PSOE. Tanto es así que en mayo de 2018, en la moción de censura, Ábalos toma la palabra y de hecho señala directamente al PP por la corrupción. En palabras de la propia sentencia, el Partido Popular desde su fundación ha sido, y leo, no valoro, leo, un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional mediante la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local. No sé qué tarea de ennoblecimiento para la representación política, es decir, que la corrupción es cosa de todos. ¿No parece una gran tarea? Es interesante que en ese momento, hace un año, que su chofer, que el chofer de Ábalos, es Koldo García, a quien la Fiscalía Anticorrupción se refiere como el alter ego en esta trama. Koldo García es escolari, es portero de discoteca, es escolta, colaboró con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha antiterrorista. Bueno, de hecho, incluso hasta fue condecorado con medallas por ello.
A ver cuándo pollas te veo, tío. Me contrataron en Ferraz de conductor de José Luis Ábalos. Me imagino que sabrás quién es, secretario de organización del partido. Ya te contaré porque me metió Santos Terdán. Ya hablamos. En el entorno de Ábalos siempre han sostenido que al principio la figura de Koldo no convencía al ministro, pero que al final con tanto viaje y trabajo juntos sí que se fragó una relación que llegó más allá de lo profesional, ¿no? Y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba. En el ámbito público, con las responsabilidades que yo tenía, tanto en el partido como en el ministerio, pues él era la persona pues, que me iba a la farmacia, que me suministraba hasta el tabaco. Son muy sonadas esas conversaciones grabadas en secreto por Koldo, en la que ambos valoraban a mujeres y elegían mujeres con las que compartir la noche. Si ven aquí tienes a la Ina, ¿cómo es? Ariana, que está bien, ya está perfecta. Y la colombiana, ¿no? Y la colombiana nueva. Pero a ti te gusta más Ariana. No, claro, Carlota se enrolla que te cagas. Pues la que tú quieras. Las fiestas compartidas, las atenciones y cuidados con que Koldo trata a Ábalos acaban convirtiéndolo en su hombre de confianza. Sí, teníamos amistad, nos llevábamos bien, la acompañaba a los mítines, un asesor personal. ¿Vale? Eso, tenían una relación ustedes de confianza. Sí, señor, sí, señor. Tanto es así que unos meses después, cuando José Luis Ábalos llega en julio de 2018 al Ministerio de Transportes, le nombra asesor ministerial y además le nombra consejero tanto de Puertos del Estado como de Renfe. Ahí entra en la ecuación el tercer hombre de esta tríada corrupta, Víctor de Aldama, el nexo corruptor, como lo llama la UCO, es el hombre que introduce el virus de la corrupción en el Ministerio de Transportes. En 2018, Aldama es un empresario que está buscando negocio continuamente y se da la circunstancia de que su hermano, Rubén, trabaja como escolta para el Ministerio de Transporte. Ahí, a través de su hermano, conoce a Koldo García. Lo vi en creo que fueron dos ocasiones, trabajando. Cuando hablé con él fue cuando trabajaba en el Ministerio de Transportes. Rápidamente esa relación escala hasta el ministro Ábalos. Se dan cuenta de que si se alían pueden conseguir pues, un beneficio económico común y lucrarse, por ejemplo, o a través de contratos públicos, como así parece que ocurrió. Desde ese momento, Aldama empieza a pagar 10.000 euros mensuales a Ábalos y a Koldo. Es decir, al final, dar 10.000 euros mensuales a una persona que te está diciendo que te va a conseguir contratos públicos es risorio cuando estamos hablando de millones de euros en contratos públicos. La UCO ha definido esos pagos como una suerte de nómina que le permitía pedir favores y asegurarse un trato preferente en un ministerio que manejaba un presupuesto anual de más de 10.000 millones de euros. Y no solo en ese ministerio, sino que también le daba la oportunidad o la posibilidad de pedir favores relacionados con otros departamentos del gobierno. Esa nómina convierte a Aldama prácticamente en un habitual dentro del ministerio, como si estuviera en su casa. Yo entraba al ministerio sin ningún tipo de control. Es más, subía a la planta noble del ministro por el ascensor del ministro y Ábalos, en este caso, y el señor García, no solamente al señor Sánchez, sino a otros miembros del ministerio, le decían que lo que yo les dijera estaba consensuado con ellos. Hay una escena curiosa en todo este asunto de los pagos, porque Aldama paga siempre en efectivo esos 10.000 euros al mes, y hay un momento en el que Koldo le pide más dinero y como no le queda líquido, como no tiene dinero disponible, le dice que si quiere ese dinero tiene que viajar a República Dominicana, donde él ha montado unas empresas relacionadas con test de antígenos. Recuerdo que estábamos todavía en la pandemia. Don Víctor de Aldama me pidió por favor que si había dinero de caja de la empresa allí, que se le entregara un dinero a este señor, que se lo entregaran a este señor. Sí. Es el hermano de Koldo, Joseba, quien viaja a ese país y una de las empleadas de Aldama le entrega los 10.000 euros. El señor Joseba llegó a Santo Domingo, yo estaba en Punta Cana, habíamos quedado para que yo le diera $10.000, que fue lo que me dijo Javier Serrano, y como él estaba en Santo Domingo, pues quedamos al día siguiente. Esos 10.000 euros mensuales no es el único peaje que tiene que pagar Aldama. También realiza otras gestiones, como por ejemplo hacerse cargo del alquiler de un piso de lujo en Plaza España, aquí en Madrid, por el que paga 2.700 euros mensuales. ¿Para quién?
para la novia de Ábalos, Jessica Rodríguez. Yo compartía piso con mis compañeras y él me dijo que yo ya tenía una edad para estar compartiendo piso, y entonces él me dijo que escogiera un piso que a mí me gustara, y por eso elegí el de Torre de Madrid, porque estaba cerca de Ferraz y cerca de mi universidad. Yo imaginaba que lo estaba pagando el señor Ábalos, coordinándolo con el señor Koldo. ¿Pero cómo coordinándolo con el señor Koldo? Eso no Porque Koldo siempre le gestionaba todo. Aldama paga ese piso desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021. En total pagó más de 80.000 euros. Pero es que además Koldo y Ábalos enchufan a Jessica Rodríguez en hasta 2 empresas públicas dependientes de Adif, y lo hacen con la ayuda de Isabel Pardo de Vera, que por aquel entonces era presidenta de Adif. Jessica Rodríguez en sus declaraciones ha confesado que efectivamente firmó esos contratos pero no trabajó. Me reuní con el señor Joseba, nos tomamos un café y yo tenía que estar a la espera de que él me necesitara. ¿Nunca la llamó para trabajar? No. Jessica no es el único enchufe que Koldo y Ábalos orquestan con la ayuda de Isabel Pardo de Vera. En ese mismo periodo colocan en otra empresa pública en Gijón a una militante socialista, Claudia Montes. Lo conocí a través de un acto que hubo aquí en Gijón, en Asturias, y luego le escribí por Instagram contándole mi situación, que era muy complicada y necesitaba mucha ayuda, y le pedí ayuda para buscar trabajo. La idea de Aldama con estas mordidas y favores era, como hemos dicho, sembrar y regar esos contactos con Koldo y Ábalos para que en el futuro esos pagos dieran su fruto, ¿no? Era como una especie de buena fe por mi parte el entregar eso para un beneficio futuro. Cuando en 2020 llegó la pandemia, Aldama llevaba meses engrasando esa maquinaria de la corrupción. Aprovechando ese acceso directo a Ábalos y a Koldo García, obtuvo información privilegiada sobre la necesidad que tenía el Ministerio de comprar mascarillas. Creo que una semana antes ya estábamos hablando del tema y se estaban presentando las ofertas en el Ministerio. Entonces, es muy probable que hiciéramos algún memorándum o hiciéramos algún tipo de acuerdo o de contrato. En realidad, Aldama era un simple comisionista, no tenía una estructura empresarial detrás, y por eso tuvo que recurrir a otros empresarios como Juan Carlos Cueto, que fue el que puso, digamos, el dinero como aval para poder optar a esos contratos y a esas compras de material sanitario, o Israel Pilar, que buscó proveedores en China. Él sabía que las mascarillas están viniendo de China, que había fabricantes allí. Muchos de mis clientes y mi tecnología viene de allí, y me pidió que si tenía algún contacto no solo para mascarillas, me pidió una serie de cosas, respiradores, equipos de protección. El caso de Ábalos, Koldo y Aldama es el primero que trasciende, en el que hay personas de la propia administración que podrían haber cobrado mordidas de esos contratos públicos para la adquisición de mascarillas. Y ahí está la clave del camino al banquillo de los tres. Aldama se embolsó más de 3,7 millones de euros en apenas unos días gracias a su labor de intermediación en esos contratos. Además de los 10.000 euros mensuales y de otras dádivas, el propio Aldama indicó en sede judicial que se repartió ese botín también con Ábalos y con Koldo. O sea, al inicio era el señor García quien me lo pedía, ¿vale? Luego hubo momentos en el que el señor Ábalos estaba presente, y luego hubo momentos en el que al señor Ábalos, tanto en su domicilio de Luiso, que es la casa en la que le pone el Ministerio de Transportes, y en el propio despacho del Ministerio, se le entregó dinero. El control que la trama ejercía en el Ministerio de Transportes era tal que, por ejemplo, el 20 de marzo de 2020, en apenas 38 minutos, en un pedido que era para Puertos del Estado, se pasa de solicitar de 4 a 8 millones de mascarillas, y la Administración acaba pagando 24,2 millones de euros. Y todo porque a Aldama le venía bien. De repente recibimos 8 millones de euros de correos sin tener ningún contrato, a lo que nosotros inmediatamente devolvemos esos 8 millones de euros, y yo le digo al señor García: oye, ¿ahora qué vamos a hacer con estos 4 millones de mascarillas? A lo que él me dice: no te preocupes, ¿qué necesitas? Y le digo: pues mínimo necesito duplicar el pedido para no quedarnos colgados y no tener problemas. Al rato me llama y me dice: ya está solucionado. Ábalos y Koldo García se han desvinculado completamente de los pormenores de ese contrato.
Yo supe de la adjudicación cuando ésta se resolvió. Yo no entré en nada. Bueno, teníamos mucha ansiedad por conseguir el material, mucha. Pocos días después del contrato millonario con Puertos del Estado, la trama logró adjudicarse un segundo contrato de Adif por 12,5 millones de euros, y eso a pesar de que la empresa todavía no había entregado el material comprometido y de que había otras compañías que ofrecían las mascarillas más baratas. Supuestamente, horas antes de que Adif firmara ese contrato para la adquisición de mascarillas por un valor de 12,5 millones de euros, Koldo García había escrito a Isabel Pardo de Vera dándole el contacto del administrador de soluciones de gestión. Según la UCO, Koldo García ejercía una enorme presión sobre los funcionarios y actuaba siempre de manera muy insistente en nombre del ministro Ábalos. El éxito en transportes sirvió de salvoconducto para que la empresa de la trama lograra adjudicaciones millonarias en el Ministerio del Interior, en Baleares y en Canarias. De todas formas, la investigación nunca se ha dirigido contra los presidentes de Baleares ni de Canarias, Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, porque nunca se han encontrado ni el más mínimo indicio de que ellos cobraran mordidas por esos contratos. Poco después del pelotazo de las mascarillas, en el verano de ese 2020, se da otro de los episodios que también ha sido investigado por la UCO, y es el disfrute por parte de Ábalos y de su familia de un chalet denominado Villaparra en Málaga. Ese chalet presuntamente lo paga Air Europa, donde Aldama es consejero. ¿A cambio de qué? Pues según lo investigado, a cambio de que Ábalos redactara una nota de prensa en la que señalaba la relevancia de que el Estado rescatara a la aerolínea española. En realidad, Air Europa era una empresa estratégica y fue rescatada como otras muchas. Aldama diversifica negocios y uno de ellos es el de los hidrocarburos. En ese contexto pide ayuda también a Koldo García y a José Luis Ábalos para ver si entre los tres pueden conseguir una licencia de operadora en el sector de los hidrocarburos para una empresa denominada Villafuel, en la que tenía intereses. Aunque esas gestiones fueron fallidas, se tradujeron en otras vacaciones pagadas para Ábalos y su familia en la Alcaidesa, un chalet ubicado en Cádiz. Mientras está ocurriendo todo esto dentro del Ministerio, fuera nadie lo sabe, ni la ciudadanía ni los medios de comunicación. Sin embargo, ocurre algo que entonces sí que sorprende, que es la destitución de Ábalos en 2021, cuando se configura el nuevo gobierno. ¿Pudieron influir en esa decisión las irregularidades en la compra de mascarillas? Lo cierto es que a día de hoy no se sabe, pero también es verdad que luego en 2023 hay una suerte de restitución de la figura de Ábalos cuando consigue o logra ser diputado por Valencia en el Congreso de los Diputados. Esa suerte de regreso a la vida política de José Luis Ábalos se ve truncado lógicamente cuando estalla la operación del Orme en febrero de 2024, cuando se producen esos registros de los que ya hemos hablado en el domicilio de Koldo García, donde encuentran, aparte de una ingente cantidad de dispositivos y de material, pues encuentran esas grabaciones clave, esas grabaciones secretas que realizó Koldo García en las que salía el propio José Luis Ábalos. Es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. ¿Usted conocía esos posibles pagos de comisiones al señor Koldo? No voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien. Aunque no está imputado, al ser Koldo García el hombre de confianza de Ábalos, ese mismo mes el PSOE le exige dimitir, pero Ábalos se niega. Si yo renunciara, y más en este momento, se interpretaría como un signo de culpabilidad, que no asumo. Lo suspenden de militancia y él decide mantener su acta y pasar al grupo mixto para poder defenderse. El 7 de octubre de ese mismo año, Aldama es detenido por la Guardia Civil en una operación contra el fraude fiscal por el caso de hidrocarburos del que ya hemos hablado, y para salir de la cárcel y reducir su posible condena, Aldama colabora con la Fiscalía. En su confesión reconoció ante la Audiencia Nacional todos los pagos que supuestamente había realizado tanto a Ábalos como a Koldo García. De ahí saltamos a noviembre de 2024, cuando ya el juez Ismael Moreno entiende que José Luis Ábalos ha tenido un papel relevante y principal en esta trama y decide elevar una exposición razonada al Supremo para que le investigue. ¿Usted ha recibido alguna vez cantidades de dinero en metálico procedentes del señor Aldama? Nunca. A Aldama, su colaboración con la justicia le permitió salir de la cárcel y que la Fiscalía le aplicara un atenuante, por lo que pide para él únicamente 7 años de cárcel.
En el caso de Koldo se han detectado movimientos sospechosos en sus cuentas y la compra de viviendas que apuntan a que podría haber cobrado esas mordidas. Está en prisión provisional desde noviembre de 2025 por alto riesgo de fuga y la Fiscalía pide para él 19 años y medio de cárcel. En el caso de Ábalos, la investigación da por acreditado que durante 5 años movió hasta 95.000 euros fuera del circuito bancario, además de otras dádivas. También estuvo durante casi 5 años sin sacar dinero en efectivo de sus cuentas bancarias, en las que sí había significativos ingresos en efectivo. Este es un patrón que casualmente cambia en 2024, cuando se produce la detención de Koldo García. Me encuentro en una situación de juicio preventivo, con una pena anticipada. Si yo hubiera querido fugarme, he tenido muchísimas oportunidades para ello. No tengo dónde ir. Pese a sus esfuerzos por defenderse, en noviembre de 2025 entró en prisión provisional y la Fiscalía pide para él 24 años de cárcel. A partir del 7 de abril, los tres se van a sentar en el banquillo de los acusados frente a los magistrados del Tribunal Supremo. Lo que se va a juzgar es si, mientras que España atravesaba lo más duro de la pandemia, ellos se enriquecieron, se hicieron con un botín a cuenta del dinero público.